Buenos días, mi nombre es Alexander Ramírez. Este es el trabajo de exposición de preguntas claves acerca de lo que es la antropología social. Soy estudiante de licenciatura en inglés de la Universidad del CESAR. Entonces, la exposición son dos preguntas claves acerca de lo que es la antropología social y cultural. Entonces, vamos a dar inicio. La primera pregunta, entonces, nos dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología? El objeto de estudio de la antropología son los seres humanos en todas sus dimensiones. Para conocer un poco de lo que es la antropología, pues esta se divide en cuatro ramas, lo que es la arqueología, antropología biológica, antropología social o cultural y la lingüística. Entonces, la arqueología es la rama que intenta reconstruir la historia de las culturas a través de los vestigios o restos materiales. Ejemplo de ello son los encuentros que han tenido los arqueólogos en cada uno de los países de lo que eran los restos de las culturas antiguas y a partir de ellos reconstruir la historia, cómo vivían, qué comían, cómo cazaban, qué utilizaban para cazar, cómo se organizaban socialmente. Entonces todo esto deriva de los encuentros, de los restos que ellos encuentran los arqueólogos para el estudio de lo que es la rama, la historia de las culturas. Por otro lado tenemos la antropología biológica, que es estudiar el punto de vista de la adaptación y evolución, los cambios biológicos desde la prehistoria hasta la actualidad y cómo influye en el comportamiento social. Para esto nos vamos un poco a lo que es la hominización, pues que nos enseña de cómo fue el origen de las especies. Tiene injerencia un poco lo que es el libro, o mucho, lo que es el libro de Carlos Darwin, lo que es la evolución del hombre. Pues ahí nos enseña o nos explica un poco de cómo fueron los orígenes del hombre y cómo ha evolucionado hasta la actualidad. Sabemos que en la antigüedad, en los orígenes, en el proceso de hominización, nos habla de que el ser humano primero andaba en cuatro patas, después pasó a dos, después empezó a usar las manos, después empezó a usar los pies, y así pues, y los cambios biológicos que ha tenido en cada uno de los procesos. Por otro lado, tenemos la lingüística, que descubre el papel que tienen las lenguas en la cultura, su función y cómo el contexto social influye en su desarrollo. Además, analiza la estructura de todas las lenguas. Entonces, estudia las lenguas de cada uno de las razas, de los países, de los continentes, de las sociedades, para saber cómo influye cada una de estas lenguas en el mundo, en lo que es la sociedad y la cultura. Además, pues analiza las estructuras de todas las lenguas. Por otro lado, tenemos la antropología social o cultural. Esta estudia las culturas en toda su complejidad. Además, las interacciones de los sujetos que la conforman en un contexto espacial y temporal. O sea, en una línea del tiempo, en la evolución, sabemos que la antropología ha surgido muchos cambios. En el espacial, porque saber dónde estamos ubicados, ¿no? Porque eso influye mucho en la cultura y en la sociedad. Y lo temporal, en qué tiempo de la historia nos ubicamos y asimismo, pues ha transformado la sociedad y la cultura se ha transformado a través del tiempo. Y juega un papel en esto, un papel importante en el descubrimiento de América, porque a raíz de ahí se llama la alteración, que es donde los europeos pues analizan y se autoanalizan y dicen, bueno, ¿quiénes somos? Y por otro lado está, ¿quiénes son ellos? Entonces ahí es donde lo que empieza el estudio de la etnografía y empieza lo que es el estudio de las Américas, el nuevo continente descubierto, para saber ellos y entender un poco cuáles fueron los orígenes y saber o entender que ellos que están más evolucionados iniciaron como nosotros aquí en América en ese tiempo y cómo ha sido la evolución a través del tiempo. La segunda pregunta es cómo fue el proceso de surgimiento de la antropología social y cultural. Entonces, para esto hice una línea de tiempo y vamos a hablar de tres etapas. La etapa uno, que es entre el siglo XV y XVIII, que es el contacto de Europa con América. A raíz del descubrimiento de América, pues empieza el estudio de nuestra raza y empiezan los europeos a saber quiénes son ellos y a compararnos, a ver qué tan avanzados, qué tan cultos eran ellos y qué tan atrasados éramos nosotros. La etapa 2 es a final del siglo XIX, donde la antropología es tomada como una ciencia y esta buscaba una explicación científica de la evolución y la diversidad cultural. Y la etapa número 3, que es el origen,
que es donde se da origen a las escuelas antropológicas de pensamiento y basadas en los pensamientos de Estados Unidos, con sus grandes exponentes, los ingleses y los franceses. Y su esencia era cómo era el funcionamiento de las sociedades y la cultura. Bueno, hasta una próxima ocasión. Espero les haya gustado el video y que tenga un resto de día muy bueno.